Amy Brown, antaño la inquebrantable matriarca de los bosquimanos de Alaska, ha vivido una vida tan salvaje e impredecible como la tierra a la que llamaba hogar. En televisión, se mantuvo firme frente a las tormentas, guiando a su familia a través de la implacable naturaleza salvaje con serena fortaleza y gracia. Pero lejos de las cámaras, Amy se enfrentó a batallas mucho más personales que pusieron a prueba cada gramo de su espíritu. Detrás de la sonrisa tranquila y la sabiduría sincera que la definían en la pantalla, se escondía una historia de enfermedad, angustia y supervivencia que pocos podrían imaginar. El mundo conoció a Amy a través de Alaskan Bush People, la exitosa serie de telerrealidad de Discovery Channel que narraba la vida de la familia Brown, cariñosamente conocida como Wolfpack. Durante 14 temporadas, los telespectadores vieron cómo se forjaban una existencia en la selva de Alaska y más tarde en las escarpadas montañas del estado de Washington. La serie se convirtió en un fenómeno cultural célebre por su cruda representación de la autosuficiencia y la unidad familiar. En el corazón de la serie estaba Amy, el ancla emocional, la voz firme de la razón, y la madre que de alguna manera hacía que incluso la naturaleza más hostil se sintiera como en casa. Pero la vida fuera de las cámaras nunca fue tan sencilla. En 2017, el mundo de Amy se sacudió cuando le diagnosticaron cáncer de pulmón en estadio 3. Los médicos le dieron solo un 3% de posibilidades de sobrevivir. Durante un tiempo pareció que las montañas que amaba podrían ser lo último que vería. Sin embargo, Amy se negó a rendirse. Con su familia a su lado soportó radioterapia, quimioterapia y meses de doloroso tratamiento. Contra todo pronóstico, luchó para recuperar la salud, y en 2018 anunció que estaba oficialmente en remisión. Los fans se alegraron. Su recuperación no fue solo una victoria médica, se convirtió en un símbolo de resiliencia, la encarnación de la fuerza que definió la historia de su familia. Sin embargo, incluso después del cáncer, la lucha nunca terminó del todo. Su cuerpo soportaba el peso de cada tratamiento, de cada cicatriz. Repetidas infecciones respiratorias y episodios de neumonía le recordaban a ella y a sus fans que su salud seguía siendo frágil. Cada visita al hospital provocaba oleadas de preocupación, y las redes sociales se llenaban de mensajes de esperanza y oración. Entonces, en 2021 sobrevino otra tragedia. Billy Brown, marido de Amy y patriarca de los Wolfpack, murió repentinamente tras sufrir un ataque. Su muerte dejó a la familia tambaleándose. Sin su líder, los Brown se enfrentaron no solo a la angustia, sino también al reto de navegar por la vida, el amor y la supervivencia sin el hombre que los había guiado durante décadas. Amy, desconsolada pero decidida, volvió a ser el pilar de la familia. Su fuerza silenciosa llevó a sus hijos a través de la oscuridad, pero el dolor era solo una de las batallas que esperaban a los Browns. Entre bastidores empezaron a surgir problemas financieros. En 2025 surgieron informes de que Alaskan Bush People había terminado en silencio no solo debido a la fatiga de la familia, sino debido a complicaciones legales relacionadas con el patrimonio de Billy. Un antiguo socio presentó una demanda por ganancias no pagadas, arrastrando asuntos privados a la luz pública. De repente, los Brown no solo eran estrellas de reality, sino también titulares de tribunales. Para Amy, era otra tormenta que capear. Los fans empezaron a hacerse la misma pregunta: ¿seguía siendo Amy tan fuerte como antes? En marzo de 2024 fue hospitalizada de nuevo por una neumonía grave con dificultades para respirar. Los médicos advirtieron que sus pulmones, ya debilitados por años de tratamiento, podrían no recuperarse nunca del todo. Sus hijos, especialmente Bear y Snowbird, permanecieron a su lado informando a los fans y pidiendo oraciones. Entonces, en febrero de 2025, las cosas dieron un giro aterrador. Una noche Amy empezó a sentir un intenso dolor en el pecho y a respirar con dificultad. La llevaron a urgencias, donde los médicos le hicieron una serie de pruebas urgentes. Lo que descubrieron no se ha hecho público en su totalidad, pero fuentes familiares afirman que la situación era lo suficientemente grave como para requerir atención médica continua.
A pesar de todo, Amy ha seguido siendo lo que siempre ha sido, una luchadora. Incluso cuando su salud flaquea, sigue inspirando a quienes la han visto viajar desde los remotos parajes salvajes de Alaska hasta el frente de las batallas más duras de la vida. Una vez dijo que la fuerza no consiste en no quebrarse nunca, sino en encontrar una razón para seguir en pie. Y después de todo lo que ha sufrido, el cáncer, la pérdida, la angustia, el caos legal, Amy Brown sigue en pie. Quizá no tan fuerte como antes, pero sigue inquebrantable, sigue llevando el espíritu de la montaña dentro de ella. Porque para Amy Brown la supervivencia nunca ha consistido solo en vivir de la tierra. Se trata de soportar todo lo que la vida te echa encima y encontrar la fuerza para empezar de nuevo. Esa misma noche, Amy fue evacuada médicamente a un hospital con cuidados más avanzados. Snowbird dijo que la anestesiaron para que su cuerpo descansara y sus pulmones pudieran curarse. Bear añadió que una vez que su estado empeoró, le insertaron un tubo respiratorio, la dejaron inconsciente y la trasladaron en avión a un hospital con capacidad para tratamientos más sofisticados. Dijo que su nivel de oxígeno era muy bajo cuando llegaron. Cuando los médicos le hicieron más pruebas, descubrieron que Amy tenía muchas molestias en la zona de las costillas. Esto les hizo pensar que estaba sometida a mucho estrés o que tenía algún daño en el pecho. Tras descartar el estrés, los médicos empezaron a considerar, basándose en su diagnóstico, que se trataba de una neumonía. Sin embargo, no lo confirmaron públicamente. La mantuvieron en coma inducido mientras el equipo médico trabajaba para estabilizarla. En resumen, los médicos la tenían en sus manos, pero el cuadro completo seguía desarrollándose. Esto duró un tiempo, y en junio, Amy rompió por fin su silencio. Publicó un mensaje de vídeo en Internet que sorprendió a sus seguidores por su tono crudo y sincero. Amy habló con voz tranquila y firme sobre lo asustada que había llegado a estar de la vida. Dio las gracias a sus hijos, a quienes la apoyan, y a Dios. Dijo que la experiencia la había hecho más humilde y le había ayudado a ver lo frágil que es la vida. En lugar de enumerar resultados de laboratorio o detalles médicos, habló en términos generales. Dijo cosas como que necesitaba descansar. Esto ha sido traumático, sentí miedo. Pero el mero hecho de que hablara tras una crisis médica tan grave demostraba que había superado los momentos más oscuros. Los periodistas compartieron que había salido de cuidados intensivos y se estaba recuperando más allá de la UCI. Su mensaje dio un peso emocional real a lo que se había informado y confirmó de su propia voz que no se trataba solo de un pequeño susto. Sin embargo, Amy no pudo compartirlo todo por razones médicas y de privacidad, por lo que algunas partes de la historia de su recuperación no están claras. Aún así, algunos periodistas afirman que le han retirado el tubo de respiración y que Amy ha recuperado totalmente la consciencia. Su familia también ha confirmado que ha estado haciendo llamadas telefónicas y que puede comunicarse de nuevo. Según su familia, ya no está en coma inducido. También parece haber superado la fase de crisis aguda y ahora está bajo cuidados y recuperándose. Pero el público sigue sin conocer algunos detalles. Nadie sabe qué causó exactamente la crisis. ¿Fue la neumonía la única causa o influyeron unos pulmones ya debilitados y un ataque al corazón? Tampoco se sabe la gravedad del daño pulmonar ni si su capacidad respiratoria ha quedado afectada de forma permanente. El público no sabe si Amy tiene complicaciones ocultas como estrés orgánico o si se enfrenta a un riesgo de infecciones secundarias. Tampoco conocemos su tratamiento médico exacto, incluidos los medicamentos y terapias pulmonares que está recibiendo. Tampoco sabemos cuánto le queda por recuperarse ni con qué frecuencia deberá volver al hospital si sufre una recaída. Desgraciadamente, estas crisis de salud hicieron que el mundo médico privado de los Brown saliera a la luz pública. Aunque se conocen muchos detalles, algunos datos vitales siguen siendo privados. Son las partes que los pacientes y las familias suelen guardarse para sí, cosas como las cifras de la función pulmonar, el pronóstico y las imágenes diagnósticas detalladas. A pesar de todo, el mundo ve a Amy Brown como una mujer poderosa. Pasó de una remisión estable a una profunda crisis médica y luchó por volver a la vida despierta y a la vista del público. Su declaración de junio no fue triunfal, fue profundamente humano.
Puede que la lucha no haya terminado, pero ha demostrado tanto en voz alta como en voz baja que el cuerpo puede doblegarse ante la presión y seguir resistiendo. Cuando Billy Brown murió en febrero de 2021, dejó tras de sí algo más que dolor. También dejó un proceso judicial en espera. 2 meses después, en abril de 2021, Robert Mann, un antiguo socio, demandó a la herencia de Billy y a la empresa familiar Alaskan Wilderness Family Productions. En la demanda, Robert alegó incumplimiento de contrato. Según él, Billy le había prometido una parte de los ingresos creativos de libros, películas, documentales y programas de televisión, pero luego no le pagó. La demanda pide $500,000 por daños y perjuicios. Según Robert, sus acuerdos se remontan a 2009, cuando firmaron un contrato de 10 años en el que invirtió $20,000. Después firmó un segundo contrato vitalicio por $10,000. Ambos contratos le prometían el 10% de los ingresos brutos del trabajo creativo de Billy. Robert se queja de que, aunque el espectáculo fue un éxito, nunca recibió su parte. La demanda puso a Amy Brown en el punto de mira porque fue nombrada albacea de la herencia de Billy tras su fallecimiento. Al ver la gravedad de la demanda, su equipo legal actuó con rapidez. Insistieron en que ella no puede ser considerada personalmente responsable de los contratos que Billy hizo por su cuenta. En los documentos judiciales argumentaron que Amy no tenía responsabilidad financiera conjunta, que no firmó directamente esos contratos y que el caso debía tramitarse conforme a la ley de sucesiones y no ante un tribunal federal. La petición de desestimación de Amy se basaba en la idea de que, como viuda de Billy, no debía asumir sus deudas, sobre todo porque ningún contrato conjunto la vinculaba claramente a ellas. Pero Robert no se echó atrás. En abril de 2025, Amy presentó una moción para desestimar algunas de las demandas en su contra. En esa moción pidió al tribunal que reconociera la autoridad del tribunal testamentario sobre el caso y argumentó que las reclamaciones comerciales no se habían presentado correctamente ante un tribunal federal. Sin embargo, el tribunal no estuvo de acuerdo y la demanda pasó a la fase de presentación de pruebas, que se convirtió en un campo de batalla. Robert exigió acceso a auditorías financieras, contratos, registros contables y declaraciones de ingresos, especialmente todo lo relacionado con los habitantes de la selva de Alaska en Discovery Channel. Esto dio lugar a órdenes judiciales que obligaban a Amy a entregar documentos de ingresos y contratos relacionados con Discovery Channel o el programa. En su declaración del 17 de abril, Amy declaró que Discovery no pagaba al reparto por separado y que la familia tenía un contrato unifamiliar. El juez le ordenó entonces que presentara los contratos con Discovery y Creative Works. Pero Amy se resistió, alegando que las peticiones de Robert no incluían claramente los documentos de Discovery. Por desgracia para ella, el juez falló en contra de ese argumento. El juez dijo que los contratos y el flujo de dinero eran fundamentales para el caso de Robert. Más tarde, en una presentación judicial, Amy reveló una instantánea del patrimonio de Billy en el momento de su muerte. La revelación fue sorprendente. Amy admitió que Billy murió sin testamento. En ese momento su patrimonio incluía una finca valorada en $415,000, ganado como vacas, caballos y avestruces, valorados en unos $31,000, algunas monedas y lingotes raros por valor de $100,000, cromos de béisbol valorados en $5,000 y joyas sentimentales por valor de $7,000. Amy también reveló que la familia tenía deudas médicas por un total de $27,000. Esto planteó preguntas a mucha gente. ¿Por qué Robert no pidió su parte del dinero mientras Billy aún vivía? En lugar de eso, esperó hasta que Billy hubiera fallecido y Amy tuviera que hacer frente a las deudas antes de exigir su parte de los beneficios. Los documentos de Amy muestran que los ingresos de la LLC de la familia, la vinculada a Alaskan Wilderness Family Productions, se utilizaron para gastos domésticos y no se registraron por separado como beneficios del espectáculo. Estas revelaciones ofrecieron al público una visión básica del patrimonio de Brown. Expusieron debilidades como los escasos márgenes financieros, la deuda y los activos inmovilizados que no podían venderse fácilmente. Aún así,
La pregunta más común de los fans es si la demanda ayudó a poner fin a la serie. Según muchos medios de comunicación, la demanda de $500.000 puede haber influido en que la serie dejara de emitirse tras la temporada 14. Según algunos informes, la silenciosa cancelación de la serie está relacionada con la presión derivada de los problemas legales y el secretismo financiero. Por ahora, el caso sigue su curso. Se ha fijado una reunión para el 25 de abril de 2025, lo que sugiere que ambas partes podrían estar dispuestas a llegar a un acuerdo. Mientras tanto, Amy sigue adelante con su moción para desestimar algunas demandas y su equipo ha apelado las sentencias que permitieron que el caso de Robert siguiera adelante. Si pensabas que Discovery Channel se mantenía al margen, piénsalo otra vez. El canal ha sido arrastrado a la lucha legal con archivos que esperan citaciones para los registros financieros de Discovery relacionados con la gente de Alaska Bush. La batalla legal por la herencia de Amy Brown y Billy Brown es como una lenta revelación de alto riesgo. Incluye contratos que en su día se ocultaron preguntas sobre los ingresos y una viuda que defiende no solo recuerdos, sino también libros de contabilidad. Cada declaración y cada orden judicial desvela una capa más de lo que una vez pareció una hermética operación familiar. El misterio no es si la verdad saldrá a la luz, sino cuándo y quién será considerado responsable. La familia Brown, antes conocida como un clan Bush, parece ahora desgarrada por problemas más profundos. Desde que los Bush de Alaska dejaron de emitirse, las tensiones han crecido hasta desembocar en conflictos abiertos. En 2025 esos conflictos se tradujeron en denuncias públicas, controles sociales e incluso un arresto. Los fans pensaron que incluso después de que el rodaje se detuviera en 2022, el vínculo de la familia Brown se mantendría fuerte. Pero de lo que la gente no se daba cuenta era de que la pérdida de su propósito común y de su padre dejaba un enorme vacío en sus corazones. No pasó mucho tiempo antes de que las viejas alianzas se rompieran. La familia comenzó a pelear por dinero y control. Cuando Amy necesitó cuidados constantes, la división se amplió aún más. El mundo vio que algunos hermanos se unían para defender a la familia, mientras que otros hablaban con serias acusaciones. La dinámica familiar era cualquier cosa menos unida. La primera grieta importante en la familia se produjo en abril de 2025, cuando Noah Brown solicitó un control de asistencia social para su madre Amy y su hermana pequeña Rain. El control se llevó a cabo el 7 de abril. En su solicitud, Noah hizo afirmaciones impactantes. Dijo que Amy había dejado de tomar sus medicamentos, que su salud estaba empeorando y que Rain y su marido Josiah le suministraban metanfetamina. También alegó que Rain se negaba a que Amy tomara los medicamentos que le habían recetado. Noah explicó que la noche anterior su madre le había enviado mensajes confusos e inconexos. También dijo que había estado bebiendo en exceso. Además, afirmó que Josiah Lorton, el marido de Rain, tenía armas de fuego que no estaba legalmente autorizado a poseer. Cuando las fuerzas del orden intentaron llevar a cabo el control de bienestar, tuvieron problemas para localizar a Amy. Según los registros oficiales, creían que estaba con Rain y Josiah en una cabaña remota en Lears Cove. Pocos días después, el 11 de abril, Rain Brown y su marido Josiah Lorton fueron detenidos en el condado de Okanagan, Washington. Rain se enfrentaba a cargos de robo en primer grado, daños malintencionados en primer grado y allanamiento de morada en segundo grado. Josiah fue acusado de los mismos delitos de robo con allanamiento de morada y daños intencionados. Tras algunas idas y venidas legales, ambos fueron puestos en libertad bajo fianza el 14 de abril. Ni siquiera tuvieron que pagar fianza. A día de hoy, la opinión pública sigue sin conocer las circunstancias exactas de su detención. No se han hecho públicos los motivos de su supuesta entrada en la propiedad ni sus intenciones. Sin embargo, la detención atrajo de nuevo la atención sobre sus identidades. Los documentos judiciales confirman que el nombre legal completo de Rain es Merry Christmas Catherine Raindrop Brown. Los documentos judiciales revelaron algunas afirmaciones inquietantes. El tribunal relacionó el control de bienestar del 7 de abril directamente con el caso de robo. En esos mismos documentos, las acusaciones de Noah estaban claramente expuestas.
Afirmó que Rain y Josiah le daban metanfetaminas a Amy, le impedían tomar los medicamentos que le habían recetado y que Josiah tenía armas de fuego en su poder. Noah incluso afirmó que en diciembre de 2023, Rain una vez le ofreció cocaína a Amy para ayudarla con una migraña. En su intento de 2024 de solicitar una orden de alejamiento, Noah alegó que Rain consumía cocaína, metanfetamina y alcohol, y que había proferido amenazas de violencia, acoso y armas. Sin embargo, esas solicitudes anteriores de orden de protección fueron denegadas. El tribunal dictaminó que la documentación era insuficiente y que existían problemas de procedimiento en la forma en que se presentaron las solicitudes. Uno de los documentos judiciales también describía cómo Amy luchaba por ser constante con su medicación y a veces creía que cualquiera que intentara obligarla a tomarla era el diablo. La mezcla de alegaciones de adicción, problemas de armas, negligencia médica y traición familiar hizo que los documentos parecieran un dramático desenlace. Sin embargo, por ahora, solo se trata de alegaciones y no se han probado ante un tribunal. Después de que todo esto se hiciera público, Rain respondió a través de su Instagram. Compartió lo profundamente herida que se sentía por lo que calificó de mentiras contadas por las personas que una vez ayudaron a gestionar su carrera. También pidió a sus seguidores que estuvieran con ella y escucharan su versión de la historia antes de emitir juicios. Rain continuó negando ser una influencia negativa para su madre. También negó haber impedido que Amy tomara su medicación. Mientras tanto, Amy y la mayoría de los otros hermanos han permanecido en silencio en público. Aparte de algunas declaraciones de Noah y Rain, Amy no ha hablado en detalle sobre la situación, salvo lo que aparece en archivos legales o de los medios de comunicación. Pero eso no ha impedido que los fans se pregunten por qué hay tanta tensión entre Noah y Rain. En realidad, esa tensión se remonta a agosto de 2024, cuando Noah y su esposa de entonces solicitaron una orden de alejamiento contra Rain. El expediente la acusaba de acoso, amenazas y tenencia de armas. También afirmaba que consumía metanfetamina y alcohol y que había amenazado con volverse violenta. La orden de alejamiento fue denegada. El Tribunal de Washington dictaminó que no había pruebas suficientes y que el expediente omitía documentos clave. Otra fuente de estrés en la familia fue la ruptura entre Bear Brown y Raven. Aunque esa ruptura no involucró directamente a Amy, se sumó a la tensión emocional. Tras años de altibajos, Bear y Raven anunciaron finalmente su separación. Su relación se consideraba una de las más estables de la familia. Pero cuando Bear y Raven se separaron, se sumó a la lenta desintegración. Cuando una pareja se rompe, suele afectar al equilibrio de otras relaciones. En la era actual de las redes sociales, estos conflictos no permanecen en privado mucho tiempo. Rain ha utilizado su Instagram para compartir su versión tratando de ganarse simpatías, alegando que fue acusada injustamente y profundamente herida. Noah, en cambio, se ha manifestado más públicamente. Sigue defendiendo sus acciones, afirmando que solo pidió que se comprobaran las prestaciones sociales por auténtica preocupación. Para los que miran desde fuera, algunos hechos están disponibles en los documentos judiciales, pero siguen encerrados tras muros legales. Los fans, los medios de comunicación y los críticos se dedican a reconstruir las declaraciones públicas y a rellenar los huecos con especulaciones. El legado de Amy Brown, su imagen y el futuro de su familia. Para muchos, Amy sigue despertando una profunda simpatía. Su crisis de salud, el peso de las demandas y las dolorosas acusaciones de sus propios hijos la han hecho parecer vulnerable y asediada. Esa narrativa trae apoyo emocional, pero ahora el escrutinio está empezando a arrastrarse. Algunos observadores empiezan a cuestionar las decisiones de Amy como albacea de la herencia de Billy. Otros se fijan en las revelaciones ordenadas por los tribunales sobre las finanzas familiares, los bienes y los contratos. Ellos ven una versión de los Browns que se siente más complicado que la simple vida fuera de la red se muestra en la televisión. Como los documentos judiciales reconocen ahora la participación de Discovery y permiten posibles citaciones, el público ve algo más que una matriarca afligida. Ven a una mujer que también gestiona contratos, desafíos legales y presión pública.
Esa doble imagen de madre herida y responsable financiera es difícil de mantener ante la opinión pública. Pero la verdad es que Amy vive en ambos papeles. Es la tutora del legado de su difunto marido y una madre que intenta mantener unida a una familia claramente fracturada. Como albacea testamentaria tiene que tomar decisiones difíciles. Debe entregar documentos, responder a disputas contractuales, gestionar deudas y activos, continuar su propia recuperación y navegar por dolorosas dinámicas familiares todo a la vez. Para colmo, el hecho de que Billy no dejara testamento ha complicado aún más las cosas. Amy ha tenido que tomar las riendas del reparto de bienes, la asignación de acciones y la respuesta a las demandas legales. Al hacerlo se expone a las críticas ya sea por mala gestión o simplemente por estar sobrepasada. Cada petición judicial, cada declaración y cada revelación de información financiera deja una huella en la forma en que el público la ve. Si alguna prueba creíble demuestra que ocultó documentos o gestionó mal las finanzas de la herencia, las consecuencias podrían afectar tanto a su cuenta bancaria como a su reputación. La simpatía pública podría convertirse fácilmente en sospecha pública. Sin embargo, por otro lado, si tiene éxito ya sea ganando las mociones, consiguiendo que se desestimen las demandas o alcanzando un acuerdo favorable, podría salir reivindicada. Un resultado legal sólido podría reforzar la imagen de una mujer que se mantuvo firme bajo una presión increíble. Además, los diversos papeles que ahora desempeña como viuda y albacea testamentaria, madre y paciente podrían resultar atractivos para mucha gente. Ya no ven solo a una figura pulida de reality show. Ven a un ser humano que intenta sobrevivir a una tormenta que viene de todas partes. Además, los problemas de salud de Amy añaden una capa profundamente humana a todo. Algunos la consideran inocente, una mujer atrapada en circunstancias ajenas a su voluntad. Otros creen que la familia debería haber sido más transparente desde el principio. Su capacidad para recuperarse tanto físicamente como ante la opinión pública ha dependido de la habilidad con que ha manejado las presiones del tribunal y del hospital. Al mismo tiempo, el conflicto entre Noah y Rain sigue afectando a su legado. Si alguna vez se demuestra lo de sus hijos, podrían dejar daños duraderos en la forma en que el público la recuerda. Pero si esas afirmaciones son refutadas, Amy podría salir de todo esto reivindicada. El foco mediático no ha pestañeado. La telerrealidad la convirtió en una figura familiar y personal. Pero ahora son las presentaciones legales y las actualizaciones de salud las que están descorriendo la cortina. En el mundo actual, el público quiere claridad, fragmentos sonoros y pruebas. Y Amy Brown, antaño la tranquila matriarca del bosque, se encuentra ahora en el centro de un ajuste de cuentas muy público. Cada silencio, movimiento retrasado o archivo de protección puede ser fácilmente visto como ocultar algo. En resumen, el legado de Amy Brown aún se está escribiendo. No se trata solo de sobrevivir al cáncer o de ser el núcleo emocional de los habitantes de los matorrales de Alaska, sino también de cómo maneja ahora esta potente mezcla de crisis familiar, batallas legales y frágil salud. Puede que aún le queden por delante los capítulos más oscuros, pero también los momentos que demuestren su resistencia y posiblemente su reivindicación. La demanda de $500,000 interpuesta por Robert Mann sigue su curso. El 25 de abril de 2025 se celebró una conferencia para llegar a un acuerdo, y aunque aún no conocemos el resultado, es posible que esa reunión haya sentado las bases para una resolución. Podría acabar en pagos, un reparto de beneficios o incluso la desestimación total de las demandas. Pero una cosa es segura: si no se llega a un acuerdo, el caso podría ir a juicio. Esto conllevaría la citación de testigos, auditorías financieras en profundidad y probablemente algunos tensos interrogatorios. Después podría producirse una apelación. Y si eso ocurre, este drama legal podría prolongarse durante años. En el frente médico es probable que el público siga recibiendo actualizaciones con el tiempo. Es posible que Amy haga más declaraciones o incluso ofrezca resúmenes médicos que expliquen su función pulmonar, su pronóstico a largo plazo y el tipo de cuidados que necesitará en el futuro. Pase lo que pase, tanto los medios de comunicación como el público seguirán esperando cierto nivel de transparencia. La unidad de la familia ya ha llegado al límite. Algunos hermanos podrían salir en defensa de Amy.
Otros podrían seguir presionando con demandas legales o públicas. La verdad es que los Brown ya no son solo una familia salvaje, están viviendo una tormenta pública. Aún así, la detención de Rain, el control de asistencia social y las demandas de Noah no son cosas que el público vaya a olvidar fácilmente. Una verdadera reconciliación probablemente requeriría declaraciones públicas, desistimientos legales o una mediación privada dentro de la familia. Pero si eso no sucede, la división podría profundizarse alimentando más demandas, un distanciamiento continuo o nuevas acusaciones públicas. Los fans están atentos a las nuevas órdenes judiciales, especialmente las relacionadas con las peticiones de desestimación, así como a cualquier respuesta oficial de Discovery Channel. Además de eso, muchos están esperando para ver si habrá un anuncio de acuerdo, un resultado de la mediación o declaraciones de Amy o sus hijos sobre la ruptura entre Noé y Rain. Las actualizaciones médicas son igual de importantes para los fans. La gente quiere conocer los resultados de futuras exploraciones, los informes sobre la función pulmonar y si habrá más hospitalizaciones. Y más allá del drama legal y sanitario, algunos esperan ver si aparece algún nuevo acuerdo con los medios de comunicación. Podría ser una actualización de la producción, un spin-off o un regreso sorpresa a la televisión. Con todo esto en juego, está claro que la historia está lejos de terminar. ¿Cuál es tu opinión sobre el viaje de Amy Brown? ¿Crees que permanecer en silencio es la decisión correcta? Déjanos saber tus pensamientos en los comentarios a continuación. No olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte para recibir más contenido como este. Antes de irte, por favor, mira los otros